Números capítulo 13. Y dice: y Jehová habló a Moisés diciendo: envía a tus hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Y Moisés los envió desde el desierto de Param, conforme a la palabra de Jehová. Y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Ahí están los nombres de todos. Y los envió Moisés, verso 17. Y los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles: subid de aquí al Negev, subid al monte, observar la tierra como es, y el pueblo que lo habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso. ¿Cómo es la tierra habitada, si es buena o mala? ¿Y cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas? ¿Y cómo es el terreno, si es fértil o estéril? Si en él hay árboles o no. Esforzaos, y escuche esto, y tomad del fruto del país. Y era el tiempo de las primeras uvas. Ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Robot, y comienza a decir a todos los lugares que fueron. Y en el verso 23 dice: y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de allí cortaron un racimo, como un racimo de uvas, un sarmiento, perdón, con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo, de las granadas y de los higos. Y se llamó aquel lugar el valle de Escol, por el racimo que cortaron de allí los hijos de Israel. Y volvieron de reconocer la tierra al fin de los 40 días. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Param, en Cades. Y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la cual ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Ellos habían estado más de 400 años esclavo, toda una nación en Egipto. Antes de ser esclavos, el hombre que Dios había usado para formar esa nación se llamaba Abraham. Abraham no tenía hijos, pero Dios le dio una promesa y a los 100 años fue papá. Previo a eso, él tenía un amigo en un lugar que muy cerca, que se llamaba Hebrón, y su amigo se llamaba Escol. No solo era su amigo, sino también era socio de él para defender lo que Dios le había dado, y con Escol se fue a rescatar a Lot. Pasan casi 500 años y Dios le había dicho a Abraham que toda esa tierra que él veía iba a ser de él, de sus descendientes. Pero estuvieron 400 años presos, 400 años esclavos. Y en ese tiempo en que estaban esclavos, su comida, dice la Biblia, que eran ajo, cebolla, pepinos y melones. Pero en Egipto la uva era para los reyes. Jamás ellos habían comido uva, excepto Moisés, que se crió en la casa del faraón. Cuando Dios los saca, la Biblia dice que los saca con mano fuerte y poderosa. Los arranca de la esclavitud y de la autoridad de Faraón. Imagínense, Faraón lo que era el emperador de todo. Eran los ejércitos más grandes, habían construido las pirámides más grandes. Todo el mundo veía la evolución, era primer mundo, era lo máximo. Y tenían un pueblo esclavo. Y aparece un loco ahí y le dice: Jehová Dios de Israel me habló y me dijo que es hora que nos deje salir libres. El faraón se mató de risa. Pero Dios mostró su mano.
No importa cuán poderoso puede ser el que esté delante tuyo, no te preocupes si hay una amenaza, porque hay alguien más poderoso al lado tuyo. Y Dios los saca. Usted conoce la historia, las 10 plagas. Y en una noche, después que ellos comen cordero y pintan con la sangre del cordero la puerta de su casa, Dios rompe 400 años de esclavitud. Y esa noche, de la pobreza, ellos salen enriquecidos en abundancia. Y la Biblia dice, y Dios los sacó con oro y plata, y no hubo en sus tribus enfermo. Así que ahora imagínese este pueblo que sale libre. Tenían lo que nunca habían tenido. Tenían los mejores vestidos, porque dice que despojaron a las egipcias. Las egipcias tenían unos vestidos impresionantes, pero estas eran esclavas. Capaz que miraron los zapatos de las egipcias, o vestidos, o collares, no sé, esa pintura para pelo, lo que sea, que se ponían en esa época o ahora. Esos dientes postizos, no sé, lo que sea. Siempre mirando lo que no podían tener y ahora lo tenían. De repente comenzaron a tener las cosas materiales. De repente comenzaron a caminar en libertad. Pero no solo eso, sino que cuando ellos salen, dice que una nube los acompañaba. Ahora usted imagínese en el desierto, ¿qué nube existe? Si acá nosotros sentimos calor en el Chaco, en verano, cuando no hay sol, cuando no hay nube, tienes un sol impresionante, 40, 42, 45, 49, 50, imagínate en el desierto. Pero que de repente una nube te acompañe. Y no era una nubecita para cubrir a 20, era una nubecita para cubrir a 3 millones. Y a la noche, dice que era una columna de fuego. Comienzan a caminar, una mente ahora, wow, no sé dónde voy a ir, tengo ahora que un nuevo proyecto en mi vida. Estuve esclavo toda mi vida, pero ahora me voy a una promesa que Dios le hizo a mi abuelo, mi tatarabuelo, hace 500 años. Pero de repente los enemigos se vuelven. Cuando tienes una promesa de Dios y comienzas a caminar en victoria y comienzas a ver la bendición de Dios, quiero que sepas que el enemigo que te había soltado va a tratar de volver. Sus amenazas son parte del sentirse que ha perdido. Y entonces decidieron, no, vamos a volver. Y vos estabas ahí en pleno gozo, ahora sí, ya restauró mi matrimonio, la prosperidad, mirá el saco que me traje, le copié lo de lluvia. Y ahí uno comienza a caminar en una nueva vida, pero seguro el diablo tiene alguna palabra para amargarte la vida. ¿O pensás que siempre va a ser así? No, no te preocupes, este no va a cambiar, no. Te va a tirar. Y llegó la amenaza. Fueron solo emociones, fueron unos días. Ustedes nacieron para ser esclavos, van a morir esclavos. Y aparece de nuevo Faraón, sus soldados de Egipto, y se encuentran con un mar delante. Y el Dios que los acompañó ahora envió un viento. Primero fue una nube, después fue un fuego y después fue un viento. Y dice que fue un viento que abrió el mar. Y ellos pasaron en medio de ese viento. No era un tsunami. Si era un tsunami, los muchachos iban a terminar allá arriba de los árboles. Los abuelitos caminaron en seco, dice la Biblia. Llegaron del otro lado, y qué coincidencia, se les cierra el mar cuando estaban ahí todo Faraón y todo su ejército. Y ellos siguen caminando y habían visto tanto la gloria de Dios, pero no habían probado las uvas. Cuando llegan al límite y dice, ahora sí. Dice cuando uno dice, listo, ahora sí, me caso. Ahora sí.
faltaba una prueba. Y Dios en su amor les deja que ellos vayan a ver lo que Dios le prometió. Dios a veces nos deja una muestra de lo que Él nos ha prometido para que lo veamos. Y le deja esa muestra y le dice, ¿saben? Elijan a los príncipes de cada tribu. El principal, el que va a dirigir toda esa tribu, lo eligen y a eso los envías. Ellos entran a la tierra, les tarda 40 días, pero cuando llegan a ese lugar, al lado de Hebrón, donde antes vivía el amigo de Abraham, Escol, encuentran tantas uvas que me imagino que los muchachos se la habrán comido todas, no solo se la llevaron la muestra, estaban ahí, tenían todo para ello. No dice cuánto comieron, ni si llegaron gorditos después de 40 días, cuántos kilos aumentaron, no dice nada. Pero dice que llegaron, sí tengo una imagen por allí que me ayude en multimedia. Dice que llegaron entre dos, así, cargando un racimo de uvas. No sé si habrán sido, no, eran tan gordas las uvas como estas. Pero cargando un racimo de uvas, los que nunca habían probado, ahora no solo tenían la ropa, el bolsillo lleno, sanos, libres, sino que había una dimensión a la que el Espíritu de Dios le quería llevar, y era que prueben las uvas. Las Escrituras nos dicen que las uvas representan a alguien, no solo es algo. Efesios capítulo 5, verso 18. El apóstol Pablo, escribiendo a los Efesios, le dice: no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo de Dios. Las uvas representan a una persona que está al otro lado del desierto. Pasaron la esclavitud, la sangre del Cordero les dio la libertad. Pero estaban por entrar a una tierra que fluía leche y miel, y estaban por experimentar lo que nunca antes habían probado. Cuando la iglesia nace, allí hace 2000 años, la salvación llegó. El Cordero Pascual fue crucificado. Su sangre nos limpió de todos nuestros pecados, por lo menos de los míos. ¿Cuántos dicen de los míos también? Se borró todo lo que habíamos hecho. Podemos declarar que fueron clavados en la cruz todas las actas que nos eran contrarias. Comenzaron esos discípulos a caminar con Jesús, lo veían milagros, comían lo que no tenían peces, Jesús le preparaba el desayuno, caminaron con Jesús 40 días, pero aún así Jesús le dijo: en el mundo va a haber aflicción, todavía hay un desierto por delante, pero confíen porque yo ya he vencido. Pero quiero decirles algo: va a llegar el día en que van a quedar borrachos del Espíritu Santo, donde la gloria de Dios va a bajar sobre ustedes. Ese fue el día de Pentecostés. Podemos tener una iglesia que experimente la prosperidad porque le cree a Dios y Dios le prospera, o porque son fieles en sus ofrendas, sus diezmos, porque ayudan al pobre, al huérfano, al necesitado, y Dios les paga. Podemos tener una iglesia que sea próspera, una iglesia que haya roto las cadenas del pecado. Sí, los puedes tener, pero hay una promesa. A ese pueblo se le había hecho 500 años antes la promesa
que volverían a ese lugar, al valle del racimo, al valle del amigo de Abraham. Dios le había hecho esa promesa. Todas esas generaciones no lo vieron, pero llegó la hora en que una generación iba a probar lo que todos sus ancestros no lo habían probado. La iglesia necesita ser llena del Espíritu Santo. Si queremos vivir en la dimensión en la que Dios nos ha prometido que seríamos y que viviríamos, necesitamos entrar a ese valle. Y es lo que por la misericordia de Dios hemos comenzado a caminar en estos 11 años. Anhelábamos, vivimos un desierto mucho tiempo, estoy hablando ahora como familia, vivimos un desierto mucho tiempo y queríamos ver al Dios de la Biblia, no solo escuchar que Dios había hecho algo hace mucho tiempo. Escuchamos de muchos avivamientos, aún aquí en Argentina, en otros lugares del mundo, pero aún así en sequía por mucho tiempo. Vimos milagros, pero la verdad es que por mucho tiempo no experimentamos nada, ni siquiera la voz de Dios. Pero cuánto anhelábamos ver la gloria de Dios. Y Dios en su favor y su gracia nos invita a ser parte de promesas que hizo no solo a nuestra tierra. Él lo hizo hace muchos años. Lo hizo a través del profeta Joel. Y dijo, en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y quiero decirle que estamos en esos tiempos postreros. Ahí en Multimedia creo que me preparó algo de lo que está ocurriendo en el mundo hoy. En distintas partes vas a encontrar países que eran absolutamente budistas, países que eran comunistas, países que no creían en el Señor Jesucristo, África, Honduras. Fíjate lo que pasa en cada país donde comiences a mirar, México. Y vas a encontrarte que hay algo que Dios está haciendo en el mundo. No tiene que ver solo aquí en el Chaco, en Colombia, en Corea del Sur. Wow, en cuántos lugares. Hay algo maravilloso aquí en Argentina. Hay algo hermoso que el Espíritu Santo está haciendo en el mundo, porque llegó este tiempo glorioso. Llegó este tiempo, decirle al que tienes al lado, llegó este tiempo donde toda la tierra será llena de la gloria de Dios. Aleluya. Y Dios nos invitó a ser parte. Y si estás hoy aquí, es porque también Dios te invitó a ser parte. Ellos habían experimentado muchas cosas, pero no habían visto el vino. Pero luego de tener la muestra, les hablaron, y se lee el versículo siguiente, le dijeron, sí, pero también hay gigantes. Vamos a llegar a las uvas, pero vamos a tener que pelear con estos gigantes. Y 10 de los que fueron comenzaron a decir, nosotros éramos como langosta delante de ellos, no vamos a poder. 2 de ellos, Josué y Caleb, dijeron, los comeremos como a pan. Si Dios dijo, Dios lo va a hacer. Puedes tener la muestra, pero no significa que tienes toda la cosecha. Puedes haber experimentado la mano preciosa de Dios, pero no significa que estés viviendo una vida de gloria y de poder.
Puede que hayas experimentado hasta el bautismo del Espíritu Santo y que Dios te haya tocado y hayas tenido una experiencia hace muchos años, pero la pregunta es, hoy, ¿estás viviendo esa vida de poder? Ellos lo habían experimentado, pero ahora habían tenido, ellos habían tenido la fe para pintar su puerta con sangre. Ellos habían tenido la fe para celebrar la Pascua. Habían tenido la fe para pedirle las riquezas a las de Egipto. Habían tenido la fe para caminar en medio del mar. Habían tenido la fe para caminar en medio del desierto. Pero ahora necesitaban fe para entrar a conquistar. Era una nueva dimensión de fe. Nos entusiasmamos cuando escuchamos las promesas de Dios. Pero las promesas de Dios demandará carácter. Carácter de un conquistador. Y el diablo intentará por todos los medios hacerse un gigante delante tuyo para decirte que no podrás entrar a la promesa, al destino y a la vida de gloria en el poder del Espíritu Santo. Lo intentará. Tienes que saber eso. Si haces esto, te quedarás soltero toda la vida. Si haces esto, vas a perder a no sé qué. Si haces aquello, si no haces lo otro. Y entonces vienen las amenazas. Siempre lo ha hecho. Esa es su tarea. Esa es su misión. La gente que lo sigue a Satanás lo sigue por temor, pero no por amor. Porque tienen miedo y él lo único que hace es poner miedo. Pero nosotros no le seguimos al Señor porque le tengamos miedo, sino porque Él nos amó primero. Nosotros le seguimos por causa del amor que Él ha tenido para con nosotros. Nuestro sacrificio en amor, nuestros esfuerzos en amor no se sienten como sacrificio. La pregunta es, ¿cuánto estás preparado para soportar las amenazas? ¿Cuánto estás preparado para soportar la crítica? Fue una pregunta que el Señor me hizo hace un tiempo atrás. Cuando recién nos estábamos por mudar acá, me paré ahí enfrente y dije, Dios mío, acá hay tanto para hacer. Los que conocieron esto saben cómo estaba este lugar y lo que era. Y yo decía, Dios mío, ¿cuánta plata hay que invertir acá? Y era hasta ahí, de ese lado una cancha de fútbol. Y me paré y le dije, Dios, necesitamos finanzas para hacer todo esto. Y Él me dijo, ¿cuánto estás dispuesto a sufrir la crítica? Yo pensé que me iba a decir, amén, acá está, recibe. Y le dije, Señor, solo vos sabes cuánta capacidad de soportar crítica tengo, aunque fui entrenado bastante en ello. Y entonces Dios comenzó a abrir la ventana de los cielos. Porque si Dios te bendice mucho, pero llega la crítica o llega el desafío y no has entrado allí en ese jardín donde puedes gozarte del vino del Espíritu, no podrás soportarlo. Porque las mentiras del infierno parecen verdades. Solo cuando estás con Él entenderás que la verdad te hace libre de todas esas mentiras. Ellos tenían muchas experiencias, pero a la hora en que recibieron el reporte negativo, le creyeron a la mentira y dijeron, no podremos. Y es más, desearon volver atrás. ¿Por qué no nos quedamos comiendo cebolla, puerros, ajo y pepinos? Dijeron. Esta tierra tiene leche, miel y tiene uvas,
Pero nos hubiéramos quedado con aquello y no tener que arriesgar ahora esto. Lo cierto es que una generación se la perdió. Pero la fe de dos locos que estaban ahí, que lo vieron, pero vieron algo más que el racimo de uva. Vieron quién dijo que estaría con ellos para lograr la gran conquista. Tienes la promesa de Dios, tienes la promesa de Dios, pero tienes que verlo a Dios. Cuando tienes la promesa de Dios, tienes que ver a Dios. La promesa de Dios te fortalecerá porque sabes que Dios lo que promete cumple, que Dios es verdadero, pero lo tienes que ver a Dios donde te muevas. Josué y Caleb dijeron, no, si Dios dijo y Él va a estar con nosotros, ¿saben qué? Esto es pan comido. Ahora había una característica en Josué. Josué había estado muy cerca de Moisés. Josué había estado en el Sinaí. Josué sabía y lo había experimentado a Dios. Un Dios de teoría no te alcanzará cuando tengas que enfrentar los gigantes para poseer lo que Dios te ha prometido. Por eso es que nuestra experiencia con el Espíritu Santo tiene que ser continua. No te digo ni siquiera diaria, tiene que ser continua. Estar lleno del Espíritu Santo, como dice acá, embriagado del Espíritu, tiene que ser diario. Levantarnos y gozarnos en su presencia, acostarnos y seguir en el Espíritu, aunque tus sueños sean guardados por el Espíritu Santo, que tu espíritu pueda moverse como en los días de Ezequiel, movido por el Espíritu Santo. Pero demanda algunas cosas. Uno es, no te distraigas. Hay demasiadas distracciones para que quitemos nuestros ojos de Él. Segundo, estar dispuesto a sacrificarte. Por ahí algunos dicen, no, él no es con fuerza sino con su espíritu. Y es verdad, no es con fuerza sino con su espíritu. Pero aún para creer necesitas esforzarte también. El Señor le dijo a Josué, solo hay una cosa que te pido, esfuérzate y sé valiente. Si guardas la palabra, tranquilo, la mentira no va a poder sobrepasar tu fe. ¿Trabajamos duro? Claro que sí. No es sin esfuerzo. Pero es entendiendo de dónde viene nuestra fuerza. Nuestra fuerza no viene de nuestra naturaleza. Nuestra fuerza viene cuando entramos en el valle de Escol, cuando estamos ahí embebidos por el Espíritu Santo, y cuando sales, sabes que esos gigantes ya no tienen autoridad de quedarse en ese territorio. Tercero, no puedes quedarte mirando el pasado. Y no importa cuán glorioso haya sido el pasado, cuán hermoso haya sido el pasado. Hay gente que se queda mirando, cuando yo entraba en este vestido, ya no entraba, ahora por uno nuevo. No te quedes mirando el pasado. Uy, cuando yo tenía pelo. Ya está, viejo, ya está, ya pasó. No te quedes mirando el pasado. Y aún si Dios hizo con tu vida algo muy poderoso, y cuando yo pasaba mi sombra, wow, ya pasó. La pregunta es hoy. Porque el pasado fue para mostrarnos
que Dios es fiel con sus promesas. Pero lo que Dios tenía por delante, ellos nunca lo habían probado. En estos años Dios nos ha bendecido, en estos 11 años Dios nos ha bendecido preciosamente. Poneme solo el video de fondo mientras que yo sigo predicando. Dios nos ha bendecido poderosamente en estos 11 años. De 8 personas y un patio. En 1 año y 3 meses ya estábamos en estadios. No, ese no, el otro. Dios nos ha bendecido en muchísimas áreas. Hemos visto lo que jamás habíamos visto, lo deseábamos. Queríamos ver la gloria de Dios. Siempre escuchamos aún lo de la sombra de Pedro y decíamos, bueno, pero eso fue hace años. No, ahora hemos visto cómo a través de la sombra de los ungidos Dios también sana. Dios puede hacer lo que Él quiera. Hemos visto muertos resucitar, hemos visto los paralíticos caminar, las familias restaurarse, los cambios de diagnóstico, los tumores caer. Hemos visto tantas cosas maravillosas. Hemos visto generaciones que están caminando ahora con el Señor, los niños entrenándose. Hemos despedido a tantos hermanos que fueron a la presencia del Señor. Hemos visto salvaciones en abundancia. Hemos disfrutado de la presencia y de un descender impresionante del Espíritu Santo. Este viernes vimos los paralíticos levantarse, las personas liberarse. Esta mañana disfrutamos en el monte la gloria de Dios, la presencia ahí, algo impresionante. Pero quiero decirte, lo que tenemos por delante todavía no lo hemos probado. Esto ha sido una muestra. Eso ha sido una muestra. Lo que hemos vivido ha sido una muestra. Lo que hemos vivido ha sido una muestra. Pero lo que viene por delante, miren todos esos niños ahí. Y los viste hoy aquí en la plataforma. El equipo de misericordia apoyando a los hermanos de la tercera edad. En las cárceles más de 500 personas en este momento están siendo asistidos, se los bautiza. La presencia de Dios está. En la pandemia, Dios glorificándose. Se han extendido, hay obras en muchas partes del país. Aquí tenemos algunos de nuestros pastores. Hay radios. Pero no podemos quedarnos con esto. Y mi mensaje hoy al finalizar este primer fin de semana del mes aniversario es que quiero decirte, la nube de gloria que hemos disfrutado va a continuar. El fuego va a continuar. Mientras nuestro corazón esté hambriento y apasionado por Él, y cuidemos para santificarnos y mantener la pureza de la palabra, la gloria de Dios va a estar. Gloria a Dios por las multitudes, y me gozo de ver la gente hasta allá, casi cerca de la vereda. Pero decía el profeta Tibillosa, el poder de una iglesia no está en la cantidad de gente, sino cuánto de Dios hay en ella. Y eso es lo que quiero. Y luego las multitudes llegan. Pero nuestra meta no es llenar una iglesia, sino llenar el cielo. ¿De qué nos sirven multitudes, pero que sus vidas no sean transformadas y todavía estén en la esclavitud? Y cuando el Señor viene, ¿dónde van? Nuestra meta es salvar este mundo. Y lo que Dios está haciendo en muchas partes, ahora nos está invitando a nosotros a ser parte de sus sueños. Lo que Dios ya comenzó a hacer aquí, ahora va a ser un tiempo de expansión. La fe que comenzó hace 11 años, bueno, en realidad comenzó antes, solo empezamos a verlo hace 11 años.
todavía está en mostrario. Todavía tenemos muestras. Pero Dios nos está invitando a meternos. ¿Cómo se llama el lugar donde están todos los viñedos? A meternos en sus viñedos. Me gozo tanto en ver niños, jóvenes, prejuveniles, los jóvenes de la tercera edad, todas las generaciones. Yo no sé dentro de cuánto va a sonar la trompeta. Pero ya sea que tarde un día o que tarde 1000 años, tenemos que seguir haciendo la tarea que el Señor nos ha encomendado. Pero solo podrá ser hecha para pasar las cosas que tenemos por delante, si no nos quedamos solo con la muestra y podemos avanzar hacia la conquista que el Señor ha diseñado. Esa es una obra que solo el Espíritu Santo lo puede hacer, pero en Hechos 2:17, en la traducción Dios para Todos dice, Dios dice, en los últimos días derramaré mi espíritu sobre toda la humanidad. Los hijos e hijas de ustedes profetizarán, los jóvenes tendrán visiones, los ancianos tendrán sueños, y en esos días derramaré mi espíritu sobre mis siervos, hombres y mujeres, y ellos profetizarán. Eso es lo cuarto de lo que quiero decirte, que hay que entrenarse. No solo hay que esforzarse. Acompáñeme el equipo de adoradores. No solo hay que esforzarse. No solo hay que crecer en la fe y en la intimidad. También tenemos que cambiar nuestras palabras. Si la unción viene, nuestras palabras hablarán los que Dios quiere que hablemos. ¿Y sabe qué ocurrirá cuando eso venga? Todo lo que hoy son tus gigantes, en un instante no van a estar. No te estoy prometiendo Hollywood, no te estoy prometiendo la varita mágica. Te estoy diciendo lo que ocurre cuando la luz llega, las tinieblas se tienen que ir. No es fácil tomar decisiones cuando uno no tiene todo agarrado en las manos. Creo que hay muchos aquí que les gusta saber todo antes de decir sí. ¿Y qué te dijo? ¿Y cómo estaba vestido? ¿Y para qué lado miró? ¿Conocen a esas personas que preguntan todo? Y esas personas que necesitan mantener el control de todo en sus manos van a vivir recontra estresados, estresadas. Déjaselo a Dios. Decirle a que tenés al lado, déjaselo a Dios. Déjaselo a Dios. ¿Me crees o no? Déjaselo a Dios y disfruta este día lleno del Espíritu Santo como que fuera el último, porque si aún tú y yo no estuviéramos, Dios todavía seguiría estando en este mundo y todavía el mundo seguiría girando. No podemos controlar todo. Déjaselo a Dios. Cuando ellos le dejaron a Dios, fue 40 años más tarde. Tuvieron la prueba ese día en el Valle de Escol, pero en verdad lo disfrutaron 40 años más tarde. Yo no quiero esperar ya 40 años. Yo no quiero esperar ya 40 años. Y quiero ver y oír y disfrutar más de la presencia del Señor, de su Espíritu, la salvación de la gente, la libertad, ver los milagros, escuchar los testimonios de lo que ustedes cuentan, las bendiciones de ustedes. Es uno de los placeres más hermosos, porque ves a Dios moviéndose en medio tuyo. Natalie, nuestra hija mayor, hoy puso en el grupo de la familia una foto donde sus hijos pusieron un cartel hecho a mano: por favor no molestar, estamos a solas con Dios. Y ahí estaban ellos arrodillados con la colita para arriba. Y
Y entonces escribió Natalie y dijo: ¿cómo no vivir agradecidos a Dios si aún ves a tus hijos desde pequeño buscando al Señor? Eso es lo que continúa. No es lo que nosotros somos. Es cuando pudiste llevar a una generación y lo metiste en ese valle del racimo, lo metiste en el valle del Espíritu, lo metiste allí y pudieron zambullirse en el río del Espíritu Santo, porque ¿sabes qué? Esa generación no volverá al desierto, esa generación no querrá volver atrás. Esa generación es la que peleará por las promesas de Dios, porque Dios es fiel, Dios es justo, Dios es verdadero. Los que solo ven el pasado no pueden disfrutar del futuro de gloria. Jesús dijo: si pones la mano en el arado, no mires para atrás. Mientras todavía anheles el pasado, Dios no te puede dar lo que Él tiene para adelante. Puede que haya sido glorioso, puede que haya sido un fracaso el pasado, pero déjalo ir. Déjalo ir. El valle de Escol estaba pegadito a esa ciudad donde ellos regresan luego, y se llamaba Cades Barnea. Cades Barnea es el lugar de la decisión. 3 veces estuvieron ahí, en la tercera entraron. Nos encontramos en varias ocasiones en el valle de la decisión, pero el racimo esperándonos. Y de los valientes arrebatarán ese racimo. Los valientes pelearán por esa vida llena del Espíritu Santo. No es con nuestra fuerza, es con nuestra hambre, es con nuestro deseo profundo, Hamashisas, de ver la gloria de Dios. Hoy tenemos una muestra y podemos decir, y si yo me quedo con esta muestra, yo te puedo decir que con lo que Dios me ha mostrado en estos años, tranquilamente me iría al cielo y solo me tiraría a los pies del Señor a decirle gracias. Pero sé que todavía hay mucho vino del Espíritu por delante.